Muy amada iglesia congregate, escucha, la oración en tiempos difíciles nos hace más fuertes, obedientes y victoriosos. Los pastores de la iglesia perseguida en China aprendieron más de Dios cuando estaban en las cárceles por predicar a Cristo. Llamaron sus prisiones el Instituto de Dios. Conocieron a Dios y maduraron en su fe más que muchos otros que no estaban perseguidos. Por eso, cobra ánimo, recobra fuerza, recobra valentía y osadía del Espíritu de Dios, porque hay largo camino para ti, hay un destino precioso y algunos están atravesando crisis, momentos difíciles, y aquí vamos a aprender la actitud de Jesús, cómo Jesús entró en Getsemaní. Jesús nos muestra cómo debemos actuar en tiempos difíciles, aún en persecución y peligro de muerte. En primer lugar, vamos a ver este repaso de estos 7 puntos clave, mis hermanos. Esto nos recalibra la actitud hacia la tribulación, hacia las dificultades. Quizá alguno está enojado, está refunfuñando, está negativo, se está quejando. Algo que me propuse en mi corazón, no lo cumplí del todo, pero estoy en eso, es no traerle más quejas a mi Señor. Por lo menos empezar con agradecimiento y después traer pedido en vez de quejas, ¿sí? Jesús nos muestra cómo debemos actuar en tiempos difíciles y cómo debemos orar. Primero, Jesús entró a su Getsemaní acompañado. Dice Marcos 14, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. No te aísles, líder, hermano, hermana, varios de ustedes ya tienen sus ministerios, están ayudando a otros, pero quizá tu tendencia es digamos así, arrinconarte cuando estás pasando momentos difíciles. No debiera ser así. Que Dios hoy nos blinde, ¿cómo puedo decir? Nos calcifique, nos fortalezca, para que en los momentos aún difíciles no ocultemos nuestras lágrimas de nuestra gente, pero más bien que los incluyamos en nuestras batallas y, por supuesto, en nuestras victorias. Segundo, Jesús le puso palabras a su angustia. Mateo 26:38 les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Fíjate, por un lado, estaba herido, Jesús estaba así, su alma triste. Hablamos de depresión, esto es depresión, pero extrema, triste hasta morirse. Pero Jesús a la vez le dice, quédense aquí y velen conmigo, acompáñenme. Tenemos que tener la valentía de pedir ayuda. Cuando un accidente ocurrió y mi hijo menor fue baleado, inmediatamente comenzamos a escribir emails a todas partes del mundo. Oren para que mi hijo sobreviva. Él tenía un BB, tenía una balita en el cerebro. Y en un momento hicimos un cálculo, semanas después, que había más de 150.000 personas orando por mi hijo. Mi hijo todavía está vivo, tiene su esposa, tiene su hija. Dios lo salvó, lo libró de la muerte. Jesús le puso palabras a su angustia, dijo, mi alma está destrozada, pero quédense aquí y velen conmigo. Rodéate de gente de fe. Ese mismo grupo tuyo, que no solo tú le des a ellos, o tu congregación o tu ministerio, amados congregantes, la gente que te rodea, no solo tú les tienes que dar a ellos, sino recibir de ellos. Rodéate de gente de fe. Tercero, él oró como hijo, Abba Padre, Marcos 14:36. Abba Padre o Papito, exclamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mira, esta es otra de las claves. Cuando estás apretado, cuando estás sufriendo, cuando estás que decir, no sé si llego a fin de año. Escucha, en ese momento dile, Señor, líbrame de este sufrimiento, pero más te pido
quiero hacer tu voluntad. Le estoy hablando a gente que debe aprender a deleitarse en la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. A veces la voluntad de Dios te lleva para arriba, otras veces para abajo, a veces te añade, a veces te quita, a veces te prolonga la vida, a veces te la corta. No importa lo que Dios tenga, porque lo que Dios tiene es lo mejor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso permanece alerta diciendo Abba Padre, con esa confianza, y pídele, hágase tu voluntad. Cuarto, Jesús pudo permanecer alerta porque su espíritu le ganó a la carne. Todos tenemos lucha para la oración, todos tenemos batalla. La carne nuestra se quiere colapsar cuando estamos apretados, cuando estamos atribulados. Pero hay gente que aprende a que su espíritu le gane a su cuerpo y otros dejan que su cuerpo le gane a su espíritu. Mientras escuchas esta palabra, aún en este momento, fortalece tu espíritu. Deja que el ejemplo de Jesucristo incendie tu alma, que te llenes de fuego, de poder, de autoridad, que ya no tengas un espíritu debilitado, sino que seas fuerte, ferviente en el espíritu. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, reclama Jesús. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne, el cuerpo, el sistema físico nuestro tiene muchas limitaciones, pero el espíritu se reviste de fuerza espiritual y entonces podemos contender en nuestra oración y ganar nuestras batallas. Número 5, Jesús repitió la misma oración, es decir, que insistir no es falta de fe. Dice, se alejó de nuevo y oró por tercera vez diciendo lo mismo que antes. No es pecado insistir. Aprende a ser una persona diligente, y eso lo ves también en las reuniones diarias, ¿verdad? Aquí venimos una vez por semana, pero en los grupos diarios cada 24 horas sin falta nos estamos reuniendo hasta que Cristo venga. En mi vida se ha formado ese hábito, ya no es obligación, ya ni siquiera me cansa. Acabo de tomar una semana con mi familia de vacaciones, pero a la hora de oración ahí estaba. Me sale natural, ya ni siquiera es esfuerzo, no es desgaste, es fortaleza. Y lo mismo te ocurrirá a ti. Cuando tú decides que vas a orar con tus hermanos cada 24 horas, ese es el momento en que empiezas a fortalecerte en tu vida de oración comunitaria. Bueno, y número 6, Jesús recibió ayuda del cielo para orar con más fervor. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Es decir, por un lado la agonía y por otro lado, en vez de debilitarse, vino un ángel, lo ayudó, le ministró, lo fortaleció. Yo creo que le dio fuerzas emocionales y físicas. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Oraba aún más intensamente. Eso es lo que va a pasar contigo. Aún después de esta prédica, después de esta enseñanza, vas a ser una persona que cuando te aprietan, oras con más fuerza. Cuando te persiguen, oras con más santidad y con más fuerza de Dios. Y finalmente, número 7. Jesús despertó a los suyos y avanzó hacia su propósito. No solo que él no se durmió, despertó a los que se dormían. Levántense, vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. No terminó en el suelo la oración de Jesús, se levantó y levantó a otros. Así vas a ser tú. Vas a transmitir fe, vas a transmitir vida a los 40, a los 50, a los 70, a los 20, a los 80 y a los 90 si sigues vivo, y a los 100. Dios está contigo, Dios está ministrándote, fortaleciendo tu espíritu, tu psiquis y tus emociones para que seas un intercesor fuerte y victorioso como lo fue Jesús. ¿Y cómo terminó la historia? Después de que le caían sudor como gotas de sangre, así de grueso era el sudor de Jesús. ¿Cómo terminó? No terminó mal. ¿Terminó en la cruz? No. Terminó en la resurrección. El Salvador del mundo fue exaltado hasta los cielos y hoy está aquí contigo para fortalecer tu vida, para que seas una persona fiel en la oración, cada vez más firme, cada vez con más fervor y más intensidad. Dios te bendiga, seguimos marchando.